¿Qué tal? Bendiciones a todos de parte de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estudiar nuestra séptima puerta que se llama la puerta de las aguas. Vámonos a Nehemías capítulo 3, versículo 26. Dice la palabra de Dios: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre que sobresalía. Para empezar a estudiar esta puerta, vamos definiendo un poco acerca de lo que son las aguas. Yo sé que todos y cada uno de nosotros tenemos ciertos conceptos con respecto al agua. En una parte en la palabra de Dios nos dice que las aguas representan la misma palabra de Dios, así como la semilla también. En otras partes mucha gente le tiene miedo a las aguas. ¿Por qué? Porque mucha gente interpreta que las aguas son tribulación, son angustia, son problemas. Pero el día de hoy permítanos que podamos reflexionar en algo un poco diferente que también representan las aguas. Las aguas muchas veces, como les decía, han representado angustia, aflicción, tribulación o conflictos. Sin embargo, Dios en esta parte nos hace referencia a otra manera de entender las aguas. Las aguas también son símbolo de purificación. ¿Dónde lo vemos? Cada uno de nosotros creo que tenemos en nuestra mente el diluvio. ¿Quién no ha escuchado la historia con respecto al diluvio, con respecto al arca, con respecto a Noé y los animales? Pues bien, Dios mandó las aguas para purificar la tierra. Pero también Dios, a través de Moisés, había mandado que se hiciera una fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, donde los sacerdotes, los levitas que iban a ministrar en el tabernáculo, tenían que lavarse para purificarse. También vemos que Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, nos habla que ante las impurezas físicas, Dios ordenaba lavarse con agua para purificarse y para quitar lo inmundo. Pero también la misma palabra nos enseña que existían en la costumbre del pueblo de Israel siempre tener 6 tinajas que servían para el agua de la purificación. ¿Recuerdan ustedes el primer milagro de Jesús? El que hizo en las bodas de Canaán. Él pidió que se llenaran, dice la palabra, con agua las tinajas que eran para la purificación. Entonces, ¿qué podemos entender acá? Que la purificación, hermanos, es símbolo o sinónimo de santidad. El día de hoy, Dios nos está pidiendo que nosotros restauremos la santidad en nuestras vidas y por ende la santidad en nuestra familia y la santidad en nuestra congregación. Cada uno de nosotros a cada momento estamos luchando para poder mantener nuestra santidad, ya que Dios nos ha dicho que nosotros debemos ser santos como Él es santo. En el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Él nos limpia de pecados y nos hace santos. ¿En qué entendemos por la santidad entonces? Es mantener esa condición de santo delante de Dios. Es mantener nuestra vida limpia delante de Dios. Y nuestra lucha es de todos los días contra nuestros enemigos, que bien conocemos que es la carne, que es el mundo y que es el mismo Satanás, que van a estar siempre atentando contra los hijos de Dios y contra la santidad de los hijos de Dios. Por eso es necesario que yo el día de hoy entienda que lo que Dios quiere en mi vida es que yo restaure mi santidad, mi condición de santidad, porque muchos cristianos están más ocupados de no pecar que de mantenerse santos delante de Dios.
Por eso hoy en día la santidad se ha hecho a un lado en mucha gente. Hoy han abaratado el evangelio y han permitido que aún en las iglesias no se hable de santidad. Porque hablar de santidad es andar limpios delante de Dios. Y muchas veces nos han enseñado que no importa tu condición, que tú así deberías estar todo el tiempo delante de Dios, cuando eso no es verdad. Dios siempre nos pide que mantengamos nuestra santidad todos los días. A cada momento nosotros tenemos que guardarnos. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar viviendo en pecado. Si es verdad que en nuestra vida pasada, en algún momento pecamos, en algún momento vivimos en pecado, hoy como hijos de Dios, Dios nos ha rescatado de las tinieblas para llevarnos a su luz, para que nosotros podamos vivir en santidad. Lo que Dios pide en nuestra vida es la santidad, y es algo que muchos han descuidado, que muchos no le dan la importancia de vida, la importancia correcta que debe tener en nuestra vida. Y eso muchas veces impide que la bendición de Dios pueda llegar completa a cada uno de nosotros. Eso le autoriza, cuando yo no vivo en santidad, le autorizo al enemigo, le autorizo a los saqueadores a venir a mi vida y robar, arrebatar lo que Dios ya nos dio. Por eso es tan importante la santidad en nuestra vida. Pero como hemos estado hablando en este tiempo, necesitamos esos dos muros fuertes que nos permitan sujetar nuestra puerta e impedir que la puerta vuelva a caerse. Por eso necesitamos de el fruto del Espíritu y necesitamos de los dones del Espíritu para poder fortalecer nuestra puerta. ¿Y cuál nos corresponde hoy? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Ese muro, ¿cuál va a ser que nos va a ayudar a mantener nuestra santidad delante de Dios? Necesitamos de la paciencia. Un muro también muy difícil de levantar. Así como el dominio propio del que hablamos en la ocasión anterior, así también la paciencia es otra de las partes del fruto del Espíritu que cuesta mucho trabajo mantener. Porque el ser humano desgraciadamente está acostumbrado a ser impaciente. Por eso es importante hoy aprender a levantar, a restaurar y mantener la paciencia. ¿Por qué? Porque ¿por qué necesitamos paciencia en la cuestión de santidad? Porque lograrlos, hermanos, la paciencia solamente se logra a través de la tribulación y las pruebas. Y eso es lo que a muchos no están decididos muchas veces a hacerlo. Eso es lo que muchos prefieren no enfrentar con tal de no ejercer la paciencia en nuestra vida. Por eso la Biblia nos habla, tanto en Romanos como en Santiago, nos dice que la tribulación y las pruebas producen paciencia. Y no todos están dispuestos a pasar el proceso para poder ser pacientes como Dios realmente quiere. ¿Por qué les digo que necesitamos la paciencia? Para vencer y avanzar y alcanzar sobre todo nuestra santidad en medio de las pruebas y las tentaciones, se requiere mucha paciencia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente somos carne, somos seres humanos. Y muchas veces, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, no siempre a la primera salimos triunfantes en la santidad. ¿Por qué? Porque la carne, el mundo y Satanás siempre nos están atacando para poder vencer en nosotros y de esa manera hacer que nuestra santidad se vaya de nuestra vida. Por eso necesitamos de paciencia. Esa paciencia que solamente Dios nos puede dar
a través del Espíritu Santo. Solamente así podemos salir victoriosos. Tenemos que ser pacientes. Mucha gente empieza a caminar en Dios y a caminar en Dios y lleva un tramo ya avanzado cuando de repente cae. Y el primer pensamiento que Satanás mete es la duda con respecto a su santidad. Porque dice, ya ves, de nada te sirve esforzarte porque al final caes. Y mucha gente en eso se desanima y se aparta, regresa a su vida pasada. Mientras que cuando nosotros somos hijos de Dios valientes, nos levantaremos y seguiremos caminando con Dios. Siempre y cuando pongamos nuestra vida en las manos de Dios, nos pongamos a cuenta con Dios. Por eso Proverbios dice que 7 veces caerá el justo y aún se va a levantar. El justo, el Hijo de Dios, nunca se queda caído, siempre se levanta, pero para eso necesitamos paciencia, porque no siempre va a salir a la primera. Por eso es importante que nosotros ejercitemos la paciencia en nuestra vida. Si en algún momento tú has perdido esa paciencia, es tiempo de restaurar la paciencia en tu vida. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a necesitar la paciencia en medio de las pruebas, la tribulación o la angustia, ni en medio solamente de las tentaciones, sino que aún con Dios vamos a necesitar paciencia. ¿A qué me refiero? A que muchas veces las promesas de Dios llevan un tiempo para poder cumplirse. Y muchos cristianos de repente se desesperan porque quisieran que la promesa de Dios, que esa palabra profética que llegó a su vida, que esa promesa que encontramos al leer la palabra, quisiéramos que fuera de la noche a la mañana y Dios nos los concediera. Pero muchas veces lleva su tiempo. Ahí tenemos cuando menos 2 ejemplos que les quiero dar. Uno, el padre Abraham. Dios le prometió que le daría un hijo. Y la misma palabra afirma que Abraham esperó con paciencia el cumplimiento de esa promesa. ¿Cuánto fue? Déjenme decirles, 25 años esperó Abraham para ver nacer a su hijo que Dios le había prometido. Y ahí tenemos a otro personaje, el rey David. Dios le prometió a David que se sentaría sobre el trono de Israel. De la promesa y del momento en que fue ungido rey, pasaron 25 años también hasta que David se sentó en el trono y la promesa de Dios fue cumplida. Pero ¿qué utilizaron ellos? ¿Qué necesitaron para alcanzar su promesa? No es otra cosa que la paciencia. Por eso la paciencia es importante en nuestra vida para poder alcanzar las promesas. Dios te ha prometido. Yo sé, estoy cierto, estoy seguro que en tu vida hay muchas promesas de Dios, que Dios te las ha dado, que las tienes presentes, pero que han pasado mucho tiempo y tú piensas que a lo mejor no se van a cumplir. Pero déjame decirte, la promesa de Dios, no importa el tiempo que transcurra, al final siempre se va a cumplir, porque Dios nunca miente. Dios siempre es fiel y Él cumplirá. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Ejercitar la paciencia para alcanzar la promesa de Dios. Segundo muro, ¿qué otro muro yo necesito? ¿Qué don espiritual nos corresponde para restaurar la santidad de nuestra vida? Aquí es donde entra otro de esos muros llamado el hacer milagros. Hacer milagros, hermanos, es lo que Dios nos está pidiendo. En el Salmo 90, Dios nos habla y nos dice que en Él haremos grandes proezas. Ahí tenemos una promesa. Realizar un milagro es realizar cosas sobrenaturales en Dios y por Dios. Y usted me dirá, como decíamos la ocasión pasada, yo nunca he hecho un milagro. Yo no tengo el don de hacer milagros.
Entonces, ¿cómo voy a restaurar mi santidad delante de Dios? No voy a poder hacerlo. Déjeme decirle que sí. Porque muchas veces nos encerramos en ciertos conceptos de ciertos dones, cuando Dios en los dones nos da una infinidad de posibilidades. Y entonces, ¿cómo entendemos el don de hacer milagros? Hermanos, hacer un milagro no solamente es levantar un muerto, no solamente es librar a alguien de un peligro inminente. Hermanos, hacer un milagro también se puede dar cuando usted y yo levantamos muertos espirituales. ¿Cuánta gente realmente está viva física, pero muerta espiritual? Encaminada a una condenación. Van derechos a la condenación eterna. Pero cuando usted y yo los ayudamos a salir de esa condición, de esa muerte espiritual, los pasamos a vida, es en ese momento que se está generando un milagro. Un milagro que aún en los cielos, dice la palabra de Dios, que los ángeles hacen fiesta por cada uno de esos muertos que son revividos, que son resucitados para vivir en la vida que Cristo les quiere dar, para vivir en la luz que Dios nos ha regalado. Por eso no se encierra usted solamente en querer ver un milagro, el ver un muerto resucitado, sino en ver cómo vuelven a la vida todos aquellos que están sin Dios, que están perdidos, que caminan directo al lago de fuego, como nos dice la palabra. Por eso es importante que yo también empiece a generar milagros. Cada que yo abro mi boca, cada que yo comparto de la palabra, cada que una persona entrega su vida a Dios, yo estoy generando un milagro en los cielos. ¿Por qué? Porque gente muerta espiritual está volviendo a la vida. El padre del hijo pródigo lo decía. Cuando le cuestionaron acerca de su hijo, dice: mi hijo que era muerto, ha vuelto a la vida. ¿En qué momento? Cuando se arrepintió de sus pecados y volvió a la casa del Padre. Cuando usted y yo volvemos a la casa del Padre arrepentido de nuestros pecados, se está generando un milagro. Por eso el milagro se da cuando yo abro mi boca para compartir del Evangelio. Cuando mi testimonio permite que otras gentes vengan a los pies de Cristo. Y entonces verá usted que sí es capaz de generar milagros dentro del reino de Dios. Por eso no se encierre, hermanos. Veamos más allá de lo que muchas veces nuestros ojos nos permiten. Dios quiere restaurar y hacer cosas grandes en nuestra vida y en nuestra congregación. Dios quiere hacer cosas grandes en tu familia, ahí donde estás, donde me estás escuchando. Ahí Dios quiere llegar a hacer cosas grandes. Pero así como Dios le prometió a Abraham, así también nos los prometió a nosotros como simiente, que nos iba a engrandecer, que nos iba a bendecir. Y eso es lo que yo vengo a decirte el día de hoy. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y en tu familia. Créele a Dios, no me creas a mí, créele a Dios, porque es Dios el que lo ha establecido en su palabra. Pero necesitamos la santidad para ver milagros. Necesitamos la santidad, hermanos, porque la santidad y los milagros van agarrados de la mano. Por eso el Señor decía en el libro de Hebreos capítulo 12, que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá al Señor. ¿Y qué es ver a Dios, hermano? No se refiere a que se te aparezca en forma física y tú digas: ¡ay, este es Dios! No, lo que Dios quiere es manifestarse con poder en tu vida. Cuando tú experimentas el poder de Dios en tu vida, es cuando estás realmente viendo a Dios. Pero dice la Biblia que sin santidad, Dios no se puede manifestar en tu vida, porque Dios no se mueve, Dios no actúa en medio de la inmundicia. Dios lo que quiere es precisamente que vivamos en santidad,
Eso es lo que Dios nos está pidiendo, ver que Dios se manifieste en la vida de la gente cuando las personas están viviendo en santidad. Eso es lo que Dios quiere, por eso Dios nos quiere llevar a cosas grandes, por eso Dios quiere en nosotros que restauremos nuestra santidad en nuestra vida. Yo sé que para muchos el hablar de santidad es algo muy lejano, y déjeme decirte que no, hermano. El otro día escuchaba a un pastor que decía que es más fácil vivir en santidad que vivir en pecado. ¿Por qué? Porque vivir en pecado te tienes que estar escondiendo de todo mundo. Tienes que estar planeando cómo hacerle para que no te descubran. Mientras que vivir en santidad es vivir en la plenitud que Cristo te da. Por eso es importante vivir en santidad. Nuestra vida necesitamos creerle a Dios. Jesús prometió y dijo que el que creyera en Él, mayores cosas que Él hizo, nosotros haríamos. Entonces, si Jesús hizo milagros, ¿por qué nosotros no podemos hacer milagros? Eso es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros experimentemos realmente la gloria de Dios. Por eso quiere restaurar en nuestra vida las puertas que están destruidas, que están caídas. Porque Él quiere manifestar su poder y su gloria en toda su plenitud en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros restauremos nuestra condición. Dios quiere restaurar la santidad en su cuerpo, restaurando las puertas de las aguas en el lavamiento a través de la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo mismo, que es aplicado a través de su Espíritu Santo. Por eso en esta hora, déjeme decirle, la puerta de las aguas es símbolo de santidad. El principio que Dios quiere restaurar el día de hoy en tu vida y en mi vida es la santidad. Por eso es importante vivir en santidad. Y déjenme decirles algo, porque les decía yo hace un momento que la santidad o vivir en santidad para muchos es algo tan complicado, es algo tan lejano, es algo tan difícil y para muchos inclusive imposible. Porque mientras vivamos en la carne nos han dicho que seguiremos pecando y que eso es lo que atenta en forma principal contra nuestra santidad. Y por eso mucha gente se la pasa preocupado de no pecar y cuando se da cuenta, ya pecó. Y eso le trae tristeza en el corazón y eso le hace pensar que la santidad es algo muy lejano. Acuérdense de algo, Hebreos dice que el que peca deliberadamente ya no tiene más sacrificio para él. Porque hay gente que peca deliberadamente, que aún sabiendo que están mal las cosas, aún así va y las hace. Y estamos hablando de gente que inclusive conoce de Dios, camina en Dios, muchas veces fue usado por Dios o está siendo usado por Dios, o muchas veces tiene un ministerio en su vida y sin embargo, sabiendo que está haciendo mal, sigue pecando. Eso es pecar deliberadamente y para ellos Dios también tiene una sentencia. Pero sin embargo, entendamos algo. La santidad es una posición, no es una condición. ¿A qué me refiero con eso, hermanos? Acuérdense que la santidad, todo lo contrario a la santidad, es el pecado. Es vivir en pecado, que es lo que te mancha, lo que te hace inmundo, lo que te ensucia. Pero ¿cómo le puedo hacer? Si Dios es santo y Él es el que me ayuda a través de su Espíritu a mantenerme en santidad, ¿qué tengo que hacer? Estar al lado de Dios. Mientras más cerca esté yo de Dios, más alejado estará de mi vida el pecado. Porque el pecado no puede estar donde está Dios. Pero mientras más alejado estoy de Dios, más cercano estoy del pecado, entonces más alejado estoy de mi santidad. Por eso, hermanos, la santidad no es una condición,
es una posición en Cristo. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo nuevo? El que hoy puedo disfrutar de la santidad que Dios me ha regalado. Por eso yo tengo que estar más alejado del pecado a través de estar más cerca de Dios. No estarme preocupando si peco o qué voy a pecar muchas veces. Por eso les decía, mucha gente de tanto preocuparse de pecar, de no pecar, al final termina pecando. ¿Por qué? Porque estando tan preocupado está más cerca del pecado que de Dios. Mientras cuando usted se ocupa más de estar cerca de Dios, de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, el pecado está tan alejado que usted no tendrá tiempo ni siquiera de pecar. Por eso, hermanos, conservemos nuestra santidad el día de hoy. Restauremos en nuestra vida la santidad. Y antes de terminar, permítame orar por usted. Yo sé que el caminar de un hijo de Dios muchas veces no es sencillo, pero de la mano de Dios, dejando que Dios te tome, es ahí donde nos mantendremos firmes, porque dice la palabra de Dios que los que están en las manos de Dios, nadie los arrebatará de ahí. Cierra tus ojos y permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno. Porque si es verdad que nuestra vida pasada, Señor, estaba inmersa en el pecado. Nuestra vida era caminar todo el tiempo en el pecado. Pero de ahí, Señor, tú nos has tomado, nos has apartado para ti, para estar en santidad, Señor, delante de ti. Señor, hoy te doy gracias porque esa santidad nos las has regalado. Y lo único que pides de nosotros, Señor, es que la mantengamos. Y la mantendremos cuando estemos cada vez más cerca de ti, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, pegados a ti. Señor, así que como dice tu palabra, que podamos, Señor, estar pegados a esa vid, para que, Señor, nuestra vida pueda dar fruto y podamos vivir, Señor, en santidad. Te damos gracias y hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos descuidado esta área de nuestra vida. Si, Señor, no nos hemos atendido para apartarnos, Señor, del pecado. Si nos hemos despreocupado, Señor, de lo que Satanás y el pecado puede hacer en nuestra vida. O simplemente nos hemos acostumbrado al pecado, Señor, perdónanos. Ayúdanos a vivir en santidad, a vivir en tu voluntad, Señor, a vivir agradándote, Señor, todos los días. Perdona todo lo malo que hemos hecho. Perdónanos todos nuestros descuidos, nuestra negligencia, Señor, nuestro desinterés. Ayúdanos a caminar siempre en tu voluntad, Padre, porque queremos ser santos como tú eres santos. Queremos vivir y mantener nuestra santidad como a ti te agrada, porque queremos ver tu poder, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. La santidad, hermanos, una posición pegados de nuestro Dios. Y entonces con esa santidad veremos la gloria y el poder de Dios actuando en nuestra vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.